Curación de un sordomudo. Dios los bendiga a todos, hermanos en Cristo, que les pueda llegar este video. Quiero leerles esta sanación de un sordomudo. ¿Qué es lo que representa esta sanación que Dios hizo? Porque muchos, cuando al principio leemos los milagros que Dios hacía, hasta se nos salían las lágrimas de todo lo que Dios hizo. Pero no es solamente el significado y darle gracias al Señor por curarnos de todos los males, sino encontrar el significado de cada parte, cada texto, cada encuentro, cada ocasión que Dios hacía algo. Dios hacía los milagros enseñándonos algo, para dejarnos algo, no solo para que quedara la fe de creer en Él, sino para que nosotros, por medio del Espíritu, buscáramos a qué nos llevaba esa sanación que Dios había hecho. Y vamos a leer esta, que está en Marcos 7, del versículo 31 al 37. Saliendo de la tierra de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea llegó al territorio de Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente y le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Hasta el 36. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Qué bonito, ¿no? Se mira el milagro que Dios hace. Pero muchas veces, o siempre, cuando nosotros vivimos en la carne, nuestra lengua habla puras obscenidades, barbaridades del mundo. Habla lo del mundo, habla lo del mal, porque somos esclavos de la carne. Y lo que el pecado, como nos tiene esclavizados, y tener amistad con el mundo, nos hace hablar todo tipo de indulgencias, cosas malas del mundo, palabrerías mundanas y todo. Y nosotros, si tratamos de hablar de Dios, no nos interesa, porque somos esclavos. Nos interesan a lo mejor libros de hombres que crean una cosa del mundo, que se inventan algo, películas, lo que sea, porque seguimos siendo esclavos. Pero ¿qué es lo que nos enseña? Se los voy a volver a leer demostrando lo que enseña. Salieron de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Ahí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Cuando nosotros nos bautizamos, morimos a esa persona mala y comenzamos un vivir para Dios, ¿no es cierto? Entonces el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, ya no tiene potestad sobre nosotros, sino que ya somos espirituales al servicio de Dios. Y dice la palabra de Dios que nadie enciende una lámpara para esconderla en un cajón abajo de la cama, sino que la ponemos en el candelabro para que todos vean su luz. Y ese es el talento que recibimos. El talento que Dios nos da es la palabra, cada uno según su capacidad, porque pues no todos vamos a construir edificios, ¿verdad? Algunos vamos a construir casas pequeñas, otros de 2 pisos, otros de 3, otros
edificios y cosas más grandes. Entonces, cada uno según su capacidad recibe su talento. Entonces Jesús lo apartó de la gente, lo apartó. Cuando tú te bautizas, te apartas del mundo, de tus amigos que te llevaban a hacer el mal. Tu mano derecha te la cortas, tu ojo que te hacía ver el mal te lo sacas y empiezas a vivir para Dios. Lo apartó de la gente, esta gente del mundo, porque Él no es del mundo como nosotros tampoco somos del mundo al nacer de nuevo. Le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Le metió los dedos en sus oídos y le destapó para que comenzara a escuchar el Evangelio, la palabra. Y con su saliva le tocó la lengua. Ahorita voy a enseñarles cómo cuando nos toca la lengua con su saliva, con su palabra, si nosotros, aquí dice, enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, afeta, que quiere decir, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Entonces nos desaparece ese defecto que tenemos en la lengua de hablar el mal y comenzamos a hablar las cosas de Dios. Eso es morir a la carne. Si éramos mudos para las cosas de Dios, ahora hablamos la palabra de Dios. Si no escuchábamos las cosas de Dios, ahora las escuchamos. Y eso significa para nosotros que estamos sordos y mudos para hablar las cosas de allá de arriba, porque pues Dios reina en los cielos y tenemos que hablar las cosas de Dios y hablar de su reino. Entonces vamos a ir a Ezequiel. Ezequiel 3:1. Bueno, en el versículo 8 del capítulo 2 de Ezequiel dice: ahora, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir, no te rebeles como esa raza de rebeldes, sino que abre la boca y come lo que te doy. Y en el versículo 1-4 del capítulo 3 me dijo: hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo, y me dijo: hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí, pues en mi boca era dulce como la miel. Me dijo: hijo de hombre, anda a la casa de Israel y dile mis palabras. Cuando nosotros Dios nos cura lo mudo, nos da su palabra. Hijo de hombre, anda a la casa de Israel y diles mis palabras. Y ahora tenemos que estar al servicio de Dios. Para eso encendemos la luz. Y este es Ezequiel. Ahora vamos con Jeremías. Jeremías 1 del 4 al... Jeremías 1, 4 a 10. Me llegó una palabra de Dios: antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé: ay, Señor Dios, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Dios me contestó: no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No le tengas miedo, porque
No les tengas miedo porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Dios. Entonces Dios extendió su mano y me tocó la boca. Me tocó la boca, diciéndome: en este momento pongo mis palabras en tu boca. En ese día te encargo los pueblos y las naciones. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Y eso mismo que Dios curó a este hombre sordomudo es para escuchar la palabra, y le dio palabra cuando con su saliva mojó su lengua y ya pudo hablar. O sea que todos nacemos con la mancha del pecado original, que es la carne, siendo esclavos de la carne. En aquellos tiempos fuimos esclavos de Siria, de Egipto, de Babilonia, y hoy somos esclavos de la carne. Todo eso representa que Dios nos sacó de allá, y Jesús vino para liberarnos de esta carne de muerte. Habíamos sido vendidos al pecado por Adán. Entonces Jesús nos liberó con su sangre, con su muerte en la cruz. Y por eso dice Jesús: conocerán la verdad y la verdad los hará libres, porque Él es la verdad que nos hace libres. Y entonces nos cura de la lengua. Éramos mudos de la palabra de Dios y amábamos las cosas del mundo. Ahora ya no amamos las cosas del mundo, sino que anhelamos la venida de Dios y hablamos su palabra, y buscamos a que todos aquellos mudos y sordos sean curados para gloria de Dios. No es mucho, pero bendiciones a todos.